Bueno, arrancamos entonces el segundo cuatrimestre y vamos a empezar con integrales múltiples. ¿Por qué integrales múltiples? Porque ya no vamos a tener una integral que tiene una sola variable independiente, sino que vamos a tener dos o más variables independientes dentro de nuestras integrales. Entonces, en el camino que hicimos hasta ahora de análisis matemático 2, hemos pasado por el análisis de la función, el dominio de la función, hemos visto sus límites, hemos visto y estudiado las continuidades de los campos escalares, hemos visto todas sus formas de derivar, ¿sí? Y también hemos visto cómo encontrar los máximos y mínimos de un campo escalar, ya sea de máximos y mínimos relativos o condicionados. Entonces lo que sigue ahora es ver cómo se aplican las integrales cuando tenemos funciones que tienen más de una variable independiente. Entonces, hacer un repasito así de qué era lo que hacíamos con las integrales. Entonces, cuando nosotros queríamos calcular el área de una región plana limitado por cualquier función que no fuera una función rectangular, ¿sí? Una función de una sola variable independiente y igual a f de x, ¿sí? Y siempre y cuando f de x sea mayor o igual a 0 y queríamos integrar en un intervalo b, lo que hacíamos era dividir todo el área que queríamos integrar en pequeños rectangulitos, ¿sí? Si nosotros calculábamos el área de cada uno de estos rectangulitos, nosotros íbamos a calcular por exceso o por defecto el área de esta función. La idea era calcular el área bajo la curva de esta función. Entonces se subdividían en muchos rectangulitos que tenían una dimensión delta x, un ancho delta x, ¿sí? Y se tomaba límite. Primero sumábamos todos estos triangulitos, tomábamos límite para delta x que tiende a 0, y si este límite existía, se lo conocía como una operación llamada integral, ¿sí? Y que me permitía a mí encontrar el área bajo la curva de esa función. ¿Qué va a pasar con los campos escalares? Es decir, ahora ya no vamos a tener una función de una sola variable independiente, sino que vamos a tener una función que tiene dos, en el caso de las integrales dobles, dos variables independientes, y vamos a ponerle como condición a esta función que sea mayor o igual que 0. El tema es que ya no vamos a movernos en un solo eje, sino que vamos a movernos, ¿sí?, en un recinto que va a estar en el R2, ¿sí? Es decir, un recinto que va a depender de x y de y. De esa manera vamos a definir a la integral doble, ¿sí?, como el volumen entre lo que yo tengo en el recinto de integración y la superficie z. ¿Sí? Y eso va a ser una integral doble. Fíjense que esto es mi función y el diferencial de área vendría a ser lo que nosotros conocemos como diferencial de x por diferencial de y. Es decir, nosotros dentro de la integral tenemos el producto de tres dimensiones: z, x e y. ¿Cómo se calculan estas integrales? Bueno, lo que se hace es aplicar el método de iteración. Es decir, vamos a decir que primero una de las variables se va a comportar como una constante y vamos a integrar con respecto de otra variable, ¿sí? Para que después, una vez que terminemos esa primera integral, vamos a obtener una integral que va a depender solamente de la variable que se comportó inicialmente como si fuera una constante. Y una vez que integremos esa variable, recién ahí vamos a obtener el resultado de la integral. Entonces, supongamos que tenemos esta integral. Fíjense que x se mueve desde un punto A hasta un punto B y que y se mueve desde un punto C hasta un punto D. Es decir, pareciera ser como una especie de rectángulo que tenemos en el plano XY. Entonces, vamos a separar esta integral doble en dos integrales, una con respecto de x y otra con respecto de y. El primer recorrido le vamos a pedir a x que se comporte como constante, para de esta manera integrar con respecto de y, ¿sí? De esta manera, los límites de y su diferencial van a quedar encerrados por la otra integral, ¿sí? Esta primera integral, que es la integral parcial de y, donde x se comporta como constante, me va a dar como resultado una función de x, ¿sí?
para que yo pueda recién ahí aplicar la otra integral que tiene los límites de x, ¿sí? Y en este caso ya voy a tener una integral simple que va a depender solamente de la variable x. Y su resultado va a ser un número real. Así como en los, por ejemplo, los límites, nosotros hacíamos primero un recorrido y después el otro, en integrales también podemos hacer eso. Pero eso va a tener la particularidad de que nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, si lo hacemos al revés, es decir, voy a obtener el mismo volumen, si integro primero con respecto de x, mientras y se mantiene como constante. Por lo tanto, los límites de x y su diferencial van a quedar encerrados, ¿sí?, con respecto de la otra integral. Esta primera integral que vamos a hacer va a ser la integral parcial de x cuando y es constante. Y su resultado va a ser una función de y. Entonces, una vez que lleguemos acá, tenemos que tener una integral simple que va a depender solamente de y. Y su resultado tiene que ser el mismo que el recorrido que hicimos al principio. Cuando nosotros definamos a la integral para poder hacer primero una integral con respecto de y después una integral con respecto de x, le vamos a denominar integral de tipo 1. Y cuando la organicemos como para integral primero con respecto de x y después con respecto de y, la vamos a llamar del tipo 2. La diferencia entre un recorrido y otro va a depender de cómo sea el recinto de integración. Hay recintos de integración que son más fáciles de resolver con una integral del tipo 1, y hay recintos de integración que son más fáciles de resolver con una integral del tipo 2. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta integral que queremos calcular. En este caso, esta integral ya está definida y ya está armado el recorrido que nos pide que ejecutemos, ¿sí? En este caso, cuando ya está así, están puestos los límites y están puestos los diferenciales, nos está pidiendo que integremos primero con respecto de y, porque es el primer diferencial que aparece, ¿sí? Y por lo tanto, estos límites que están en el medio van a ser los límites para y, ¿sí? Cuando nosotros integramos con respecto en integrales dobles, cuando utilizamos las integrales dobles, se aplican las mismas propiedades que nosotros teníamos para análisis 1. Por ejemplo, si hay una constante, la podemos sacar afuera de la integral. Cuando nosotros estamos integrando en este caso con respecto de y, x va a comportarse como una constante. Por lo tanto, yo lo puedo sacar afuera de la integral de y. Ojo acá, que no la saco afuera de toda la integral doble, sino solamente de la integral que es con respecto de y, porque en ese momento se está comportando como una constante. Después tenemos que recordar otras propiedades, como que la integral y el diferencial son distributivos con respecto de la suma o de la resta, ¿sí? Y que también podemos particionar los recintos de integración. Bueno, en este caso entonces vamos a sacar a x como una constante para aplicar la propiedad de la integral de y, ¿sí? Y vamos a integrar, ¿sí?, solamente con respecto de y. La integral de y diferencial de y me da una nueva función que es y cuadrado sobre 2, ¿sí? Esa nueva función, ahora la voy a aplicar la regla de Barrow, que implica evaluar el límite superior de la integral dentro de esta nueva función y cuadrado sobre 2 y restarle evaluar el límite inferior dentro de esa misma función. Una vez que resolvemos la regla de Barrow, en este caso nos va a quedar una constante, la podemos sacar afuera, también podemos sacar este 2, ¿sí?, afuera de la integral, y nos tiene que quedar solamente la integral con respecto de x. Si a mí me llega a quedar la otra variable dentro de esta integral, es porque apliqué mal la regla de Barrow en el paso anterior. Bueno, integramos x por diferencial de x, es x cuadrado sobre 2. Aplicamos también nuevamente la regla de Barrow y obtenemos el resultado, en este caso, 27 cuartos para esta integral. Veamos el segundo recorrido. También podemos cambiar los límites de integración, ¿sí?, y cambiar el orden de los diferenciales y integrar primero con respecto de x y después con respecto de y. Entonces, fíjense que yo ya cambié los límites de integración, puse los límites de x y el diferencial de x es adentro de
los límites de y el diferencial de y. Entonces, aplicando propiedades para esta nueva integral, la y se va a comportar como una constante, por lo tanto yo lo puedo sacar afuera de esta primera integral. ¿Sí? Integramos x cuadrado, el x por diferencial de x me da como resultado x cuadrado sobre 2, ¿sí? Aplicamos la regla de Barrow y cuando llegamos acá, fíjense, nos queda una función solamente que depende de y. Volvemos a integrar y por diferencial de y me da y cuadrado sobre 2. Aplicamos la regla de Barrow y nos tiene que dar el mismo resultado. Fíjense, ¿sí? ¿Cómo se maneja el recinto de integración? ¿Sí? Este recinto de integración que vendrían a ser los límites de x y de y está en el plano xy. ¿Sí? Esto es y esto es x. X se mueva desde 0 a 3 implica que, vamos a borrar un poquito, que x1 es igual a 0, ¿sí? O sea, el límite inferior es igual a 0. Eso implica una recta, ¿sí? Que vendría a estar, déjenme que voy a cambiar de color, ¿sí? X igual a 0 implica una recta que coincide con el eje Y, que está acá. ¿Sí? No es un punto, sino una recta. X igual a 3 vendría a ser, bien, un segundito que en este caso, esta gráfica, fíjense, está torcida y esto vendría a ser X, ¿sí? Y esto vendría a ser Y, por las dudas, ¿sí? Entonces, X igual a 0 va a estar acá, ¿sí? Coincide con el eje Y. Está como girada esta gráfica, entonces coincide con el eje Y. Entonces esto es X igual a 0, ¿sí? Y X igual a 3 es la recta que está acá, paralela al eje Y, que corta el eje X en 3, ¿sí? Igual, esto sería el X2, vamos a llamarlo así. Y1, es decir, el límite inferior para Y, es igual a 1. Entonces va a ser una recta que corte al eje Y en 1, acá, y que sea paralela al eje X. Y el I2, y el límite superior para Y, es otra recta que corta el eje Y en 2, ¿sí? Y es paralela al eje X. Lo que queda encerrado entre estas cuatro rectas vendría a ser el área del recinto de integración, ¿sí? Esto de acá. Entonces, básicamente, mi recinto de integración, es decir, los límites para X e Y, vendrían a ser formar un área encerrada dentro del plano XY. Nunca va a estar esta área abierta, por eso si me queda a mí algo que no esté encerrado, entonces es porque grafiqué mal el recinto de integración, ¿sí? Y nosotros eso lo podemos ir dando vuelta. El tema es que no siempre vamos a tener números dentro de mi recinto de integración, sino que va a ir variando dependiendo de funciones. Entonces, la integral del tipo 1, ¿sí? Tengan en cuenta esto, esta vendría a ser la integral del tipo 1, implica que sí o sí adentro va a estar la variable y. Y si y depende de una función, la voy a tener que poner como y en función de x, ¿sí? Y limitar completamente la x, es decir, que vaya desde un número real hasta otro número real. Y en el caso de la integral del tipo 2, que vendría a ser esta, acá x va a estar en función de y la y tiene que ir desde un número real hasta otro número real. ¿Sí? Entonces, ¿dónde usamos nosotros las integrales? Bueno, justo ahí tenemos la gráfica de la función en el espacio de las tres dimensiones. ¿Sí? Lo que aparece en rojo vendría a ser lo que sería la función x por y. Y lo que yo estoy calculando es el trasladar este rectángulo, ¿sí? Hacia arriba, proyectarlo paralelo al eje que falta,
hasta que choca con esa función, ¿sí? Entonces lo que nosotros ahí calculamos vendría a ser este volumen, ¿sí? Que es, si yo lo miro desde acá abajo, va a ser este rectángulo. Y si lo miro por arriba, va a estar cortado, o sea, su techo va a ser el corte que le hace la función z igual a x por y, ¿sí? Ese vendría a ser el volumen que estoy calculando. La integral doble también, y voy a hacer una pregunta ahora antes de empezar. ¿Se entiende todo lo que estamos viendo o hay alguna duda hasta acá? Cualquier duda que tengan me interrumpen, abren el micrófono, escriben en el chat. Mejor si abren el micrófono, ¿sí? Con la regla de Barrow, profe, no recuerdo bien cómo era. Ah, Disculpe. bien. La regla de Barrow es, por ejemplo, vos tenés esta integral, vamos a hacerla como si fuera una integral simple, ¿sí? Nosotros tenemos que resolver esta integral, que va desde 1 hasta 2, ¿sí? Entonces, calculamos esta integral y es x cuadrado sobre 2, es decir, me da una nueva función. Pero esa función la tengo que evaluar en los límites de integración. Entonces, lo que yo hago con la regla de Barrow es evaluar el valor de 2 en x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Me quedaría, vamos a hacerlo así, 2 al cuadrado sobre 2, y restarle el valor del límite inferior dentro de la misma función. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Eso sería la regla de Barrow. ¿Te acordás ahora? Sí, sí, ahí está. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Seguimos entonces. Bueno, entonces, el concepto y la definición de la integral doble también la podemos utilizar para calcular áreas del recinto de integración, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso que nosotros teníamos, esta área de este rectángulo yo la puedo calcular con integrales dobles. Nada más que para poder calcular el área no voy a tener función z, ¿sí? Y vamos a decir que esa función z es igual a 1, ¿sí? Entonces, por definición, la integral doble siempre calcula un volumen. Pero si la función de adentro es igual a 1, ¿sí? Si f de xy es igual a 1, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el área del recinto de integración, es decir, lo que tengo en el plano xy definido a través de x y de y. Entonces vamos a utilizar eso para calcular áreas. Para poder hacer esto, primero tengo que definir el recinto de integración, y para eso lo conveniente es graficar qué hay en el recinto de integración. Una vez que graficamos, lo que vamos a tener que decidir es el camino. Si voy a hacer una integral del tipo 1 o voy a utilizar una integral del tipo 2. Y recordemos que para hacer una integral del tipo 1 tenemos que definir a x entre valores reales y a y como una función de x, ¿sí? Y si vamos a hacer una integral del tipo 2, la que va a ir definida entre valores reales va a ser la y. Y por lo tanto, la x va a estar definida en función de y, ¿sí? O sea que lo primero que tengo que hacer es graficar mi función. Si voy a hacer una integral de tipo 1, ¿sí? Todas las funciones de y tienen que estar expresadas como y igual a f de x, ¿sí? Y tengo que ver desde qué valor me voy a mover a través de x. Y tengan en cuenta que siempre el límite inferior van a ser los valores más chicos. Es decir, si yo tengo esta área, ¿sí? El valor más chico para la x, por ejemplo, va a ser este punto, porque yo quiero calcular esta área sombreada. Entonces el valor más chiquito va a ser el x inicial. Y el valor más grande del área va a ser el x final, ¿sí? El x2, por ejemplo. Ahora, si yo lo quiero ver en y, el valor más bajo de y del área va a ser mi i1 y el valor más alto va a ser mi i2, ¿sí? Y en el medio, voy adelantándome, tengo que ir viendo si hay puntos de intersección de funciones. Donde haya un punto de intersección de funciones, voy a tener que realizar un corte, ¿sí? Vayan teniendo eso en cuenta. Una vez que ya decidimos el recorrido, armamos la integral doble y calculamos. Parece simple, pero bueno, hay que practicar esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a calcular el área limitada por debajo de la recta y igual a x más 2 y por encima de la parábola y igual a x al cuadrado, ¿sí?
En este caso lo vamos a hacer como una integral de tipo 1 y después lo vamos a hacer como una integral del tipo 2 para que ustedes vean la diferencia entre un tipo de integral y el otro, ¿sí? Entonces, graficamos. Acá tenemos la recta igual a x más 2, ¿sí? Y esta es la parábola igual a x al cuadrado. Tengo un indicio de que todas las funciones, fíjense, están expresadas como funciones de x. Entonces hay como un guiño del ejercicio a que yo lo haga como una integral del tipo 1, ¿sí? Pero no necesariamente tengo que seguir esa regla. Una vez que hacemos eso, vamos a calcular los puntos de intersección entre estas dos funciones, ¿sí? Y ahí viene el camino. Decidir si voy a hacer una integral del tipo 1 o una integral del tipo 2, ¿sí? Entonces ahí ya definimos, graficamos y ahora viene a analizar el recinto de interés. Entonces, por cada punto de intersección de funciones, para hacer una integral del tipo 1, voy a trazar rectas paralelas al eje X por esos puntos perdón, al eje Y por esos puntos de intersección. ¿Sí? Siempre el más chico del área y siempre el más grande del área. Y si tengo algún punto de intersección en el medio, también voy a trazar una recta. En este caso no tengo. Entonces, mi integral va a ser directa desde este valor de x hasta este valor de x. Si yo pongo al revés los límites de integración, ¿sí? El resultado de mi integral va a dar negativo. Así que tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, entonces, mi x1 es el valor más chico del área, en este caso menos 1. Y mi x2 va a ser el valor más grande del área, que en este caso es igual a 2. Pasa con y mientras x se mueve desde acá hasta acá. Y se va a mover desde la función de abajo, que en este caso es la parábola, ¿sí? A lo que podríamos decir función piso del área, ¿sí? Hasta la función de arriba, es decir, la función techo, la que encierra. Entonces, los límites nos van a quedar así. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿puede repetir? ¿Sí? Entonces, para hacer una integral del tipo 1, ¿sí? Tenemos que tener ahí como función de x. Eso ya está, porque el ejercicio me lo está dando así que no hace falta hacer ningún pasaje, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es trazar rectas paralelas al eje y, ¿sí? En una integral del tipo 1, por los puntos de intersección de las funciones, ¿sí? En este caso tengo solamente dos puntos de intersección, entonces voy a tener esta recta paralela al eje y esta recta paralela al eje Y. ¿Sí? Este valor más chico de x va a ser el x1 y este el valor de x2. Si yo tuviera un punto de intersección más, o sea, por ejemplo, supongamos que mi función hace esto y acá se une con otra recta. Entonces ahí voy a tener otro punto de intersección y ahí voy a tener que trazar también una recta. ¿Sí? Y lo que va a hacer esa recta es cortarme mi integral en dos partes. En este caso no pasa porque solamente hay dos funciones en juego, ¿sí? Una recta y una parábola. Pero si nosotros tuviéramos una función más dentro del ejercicio, voy a seguramente tener que cortar la integral, ¿sí? Y lo otro que le quería decir, ¿sí? O sea, mi área en este caso es el área encerrada, ¿sí? O sea, si a mí me queda, o sea, si yo grafico y me quedó un área abierta es porque grafiqué seguramente mal. Sí o sí tiene que ser un área encerrada entre las funciones, ¿sí? Bueno, entonces, ese va a ser el x1 y ese va a ser el x2. Entre x1 y x2 tengo que analizar qué pasa con y, ¿sí? Si yo dijera que iba desde 0, por ejemplo, puede ser un error, ¿no? De 0 hasta este valor de y, que vamos a decirlo que es 4, yo voy a calcular toda esta área sombreada. ¿Sí? Y yo no quiero eso, yo quiero solamente lo que está en gris. Entonces, para poder calcular el área que está en gris, mi se tiene que mover desde la función de abajo del área, que en este caso es la parábola, x cuadrado, ¿sí? Función piso, hasta la función techo, que es la que encierra la recta. ¿Sí? Entonces, los límites me van a quedar x que se mueve desde x1 hasta x2, e y que se mueve desde la parábola, ¿sí? Ya directamente expresada como x al cuadrado, hasta la recta x más 2. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Perfecto.
Bueno, ¿cómo obtengo x1 y x2? Se hace la igualdad entre la recta y la parábola, ¿sí? Por las dudas, aclaro esto, ¿sí? Y se sacan esos valores que justamente serían los puntos de intersección entre la recta y la parábola, ¿sí? Ahí tendríamos el x1 que vale -1 y el x2 que vale 2. Estaban bastante visibles en el ejercicio, pero no estaban dados explícitamente, así que hay que calcularlos. Bueno, una vez que ya tenemos los valores x1 y x2 y ya tenemos definida la y, tenemos que armar la integral. Entonces, por fuera van a ir los valores definidos, los valores reales, por dentro las funciones, ¿sí? Y acá empieza el cálculo integral. Fíjense que acá yo puse un 1. ¿Por qué? Porque estoy calculando el área. Entonces, si yo estoy calculando el área, me tengo que acordar que z es igual a 1, ¿sí? No, eso no va a estar escrito dentro del ejercicio, sino que me tengo que acordar que si a mí me piden calcular el área con integrales dobles, el z tiene que ser igual a 1, ¿sí? Bueno, empezamos a integrar. Entonces, la integral de adentro es esta, la integral del diferencial de y es y, ¿sí? Y ahora aplicamos la regla de Barrow. Con mucho cuidado apliquen la regla de Barrow, cuando más si tienen funciones, para no errarle, ¿sí? Entonces, y pongan los paréntesis que sean necesarios, ¿sí? Aplicamos la regla de Barrow, fíjense que es límite superior menos límite inferior, ¿sí? Tengan mucho cuidado con ese signo negativo, ¿sí? Una vez que hacemos eso, ahora fíjense, me quedó la integral que es una integral simple de x, ¿sí? Calculamos esa integral, aplicamos la regla de Barrow y tenemos el valor de nuestra integral. ¿Por qué dice unidades de volumen? Porque yo estoy calculando esta integral como si fuera una integral doble, ¿sí? Y por definición siempre calcula volumen, o sea, mi z es igual a 1 y tengo el producto de 3 dimensiones. Pero, como lo estoy utilizando para el cálculo de área, puedo decir que el área es 9 medios unidades de área. Otra cosa a tener en cuenta con el cálculo integral, ¿sí? Es, primero, colocar todos los paréntesis que sean necesarios, ¿sí? Por sobre todo cuando tengo que aplicar signos negativos acá, ¿sí? Y lo otro que les quería decir es que sean lo más prolijos posibles, ¿sí? Porque el cálculo integral, si le erro en algún signo, probablemente cambie toda la expresión, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, yo no terminé de entender por qué pone uno. Uno es porque estoy utilizando el concepto de la integral doble, o sea que por definición, ¿sí? Era z, bueno, mejor escrito de esta manera, f de xy por diferencial de x por diferencial de y, eso me da volumen. Ahora, si yo digo que mi z es igual a 1, ¿sí? A mí me queda el diferencial de x por el diferencial de y. Entonces me permite calcular el área del recinto de integración, ¿sí? Por eso le ponemos 1. O sea, pero si a vos te piden calcular área con la integral doble, te están diciendo que z es igual a 1. Si no, vas a tener siempre un z para calcular. Ah, ok, ok. Otra cosita que tienen que tener en cuenta es que, bueno, ahora cuando hagamos la integral del tipo 2 vamos a particionar esta integral y lo que yo tengo que tener cuidado es, cuando yo estoy calculando áreas no hay problema, puedo particionarla todas las veces que quiera, pero si yo estoy calculando volumen, ahí tengo que tener cuidado que la función z sea simétrica con respecto a toda el área que estoy calculando. Pero bueno, tranquilos con eso que lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ahora lo vamos a complejar un poquito más. Vamos a hacer la misma integral en el mismo área, pero ahora con una integral del tipo 2. Por lo tanto, lo primero que me tengo que acordar es expresar a todas las funciones como, en vez de y en función de x, a x en función de y, ¿sí? Entonces, en vez de tener y igual a x más 2, vamos a tener x igual a y menos 2, ¿sí? Y lo otro que vamos a tener es, en vez de tener y igual a x al cuadrado, vamos a tener x igual a más menos la raíz de y. ¿Sí? Entonces, esto de acá, esta rama, o sí,
esta rama es y igual a menos raíz de y. Perdón, x igual a menos raíz de y. Y esta otra rama, la positiva, ¿sí? Es x igual a la raíz positiva de y. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, por eso les aparece el más menos raíz de y. Bueno, lo que sigue cuando voy a hacer integrales de tipo 2 es, en lugar de trazar rectas paralelas al eje y, voy a trazar rectas paralelas al eje x, que arranquen en la parte más, el valor más chica de mi área, ¿sí? Hasta el valor más grande de mi área con respecto de y. En este caso, ¿sí? Tengo que trazar una recta paralela al eje x acá, y trazar una recta paralela al eje x acá. Y después lo otro que les había dicho era, si tengo un punto de intersección en el medio, también voy a trazar rectas paralelas, en este caso al eje X, ¿sí? Esta recta del medio, que me marcó un y 2, me está cortando el área en dos. Entonces yo voy a tener que calcular una integral doble para calcular el área 1 y una integral doble para calcular el área 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a este recinto de integración, a esta área, convenía hacerla como si fuera una integral del tipo 1. ¿Por qué? Porque yo en una sola integral calculo toda el área sombreada. En este caso voy a necesitar dos integrales. Bueno, armamos la primera integral doble. Vamos a calcular el área 1. En el área 1, ¿sí? La y se va a mover desde y1 hasta y2. ¿Sí? Vamos a hacerlo desde I1 hasta I2. Con la X. Ahora la X, en vez de verlo como piso-techo, voy a mirar pared de un lado, pared del otro. De este lado, la pared de X es esta función, ¿sí? Que vendría a ser menos raíz de Y. La otra pared de X es esta función, es decir, la raíz positiva de Y. ¿Sí? Una vez que tengo eso, ya tendría los límites para calcular el área 1. Otra posibilidad, podría decir, es que X se mueve desde 0 hasta raíz de Y, por ejemplo, y lo multiplico por 2. Y también voy a tener calculada esa área, porque esta área, fíjense que es simétrica, ¿sí? Con respecto a X igual a 0. Bueno, ¿qué va a pasar con el área 2? El Y, ahora, se va a mover desde I2, esta recta de acá, hasta el I3. ¿Y qué va a pasar con X? Se va a mover desde esta función, ¿sí? La recta, en este caso era I menos 2, hasta esta rama de la parábola, ¿sí? Que vendría a ser la pared del lado derecho. ¿Se entendió eso? Ahí estarían todos los puntos, el I1, el I2, ¿sí? Vamos a borrar un poquito. Ahí se ve bien todo. ¿Sí? Ahí estarían los límites para el área 2. Armamos las integrales dobles. En este caso, ¿sí? Yo les calculé esta integral y las otras les va a quedar de tarea, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular la integral del diferencial de x, que es x, que se mueve desde raíz positiva hasta raíz negativa, ¿sí? Entonces me queda esto para integrar. Calculamos la integral, raíz de y más raíz de y son 2 raíz de y, ¿sí? Calculamos esa integral, esa sería lo mismo decir la integral de y a la 1 medio, ¿sí? Por lo tanto va a ser y a la 1 medio más 1, que es 3 medios, dividido 3 medios, ¿sí? Entre 0 y 1. Y esa primera integral me da 4 tercios, ¿sí? La segunda integral que ustedes van a tener de tarea, ¿sí? Y digo esto para que ustedes la hagan, porque justamente, por ejemplo, acá van a tener que aplicar distributiva al signo, así que tienen que practicar poner paréntesis, ¿sí? Me da 19 sextos. 4 tercios más 19 sextos es 9 medios. O sea, me da exactamente lo mismo que la integral haciéndola por el camino tipo 1.
con la diferencia de que el tipo 1 es una integral directa que sale calculando una sola integral doble, y en este caso tengo que hacer dos integrales dobles en la tipo 2. Otra particularidad es que tengan en cuenta de que cuando yo tengo parábolas que son verticales, ¿sí? A mí me conviene trabajar con el polinomio. Entonces me conviene trabajar con y en función de x, ¿sí? Para tener que evitar trabajar con raíces. Ahora, si la parábola está horizontal, entonces a mí me va a convenir trabajar también con el polinomio, y en ese caso el polinomio va a ser x en función de y, ¿sí? O sea, vayan teniendo estas particularidades para cuando tengan en un ejercicio el día del parcial, darse cuenta que les conviene calcular, si hacer una tipo 1 o una tipo 2, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces yo ahora les voy a dar un par de minutitos para que hagan este ejercicio. Nada más que les voy a decir, fíjense, acá me dice calcular el área, o sea que tengo que usar integrales dobles para calcular área, por lo tanto el z es igual a 1, entre la parábola igual a x al cuadrado menos 2 y la parábola vertical que pasa por estos puntos. Yo ahora les voy a dar esa parábola, ¿sí? Pero ¿cómo se calcula esta parábola? Y bueno, tengo la ecuación de la parábola, ¿sí? Y le evalúo en esos 3 puntos para poder sacar ecuaciones con respecto de A, D y C, ¿sí? Y de esa manera obtengo los coeficientes. Bueno, ahí estaría la parábola ya para que ustedes la tengan lista para calcular, ¿sí? Y ustedes lo que quieren calcular es esta área sombreada. Como les dije en el ejercicio anterior, en este caso tenemos dos parábolas verticales, entonces conviene aplicar directamente una integral del tipo 1, ¿sí? Si después de tarea la quieren hacer del tipo 2, bienvenido sea, pero bueno, tengan cuidado cómo despejan a x en función de y, ¿sí? Bueno, les dejo un par de minutitos para que hagan este ejercicio, ¿sí? Voy a pausar un ratito la grabación. Bueno, entonces, en este caso había que armar un x, ¿sí? Habíamos dicho que iba a ser una integral del tipo 1, así que va a ser un x que va desde menos 1 hasta 3, y un y que va desde la parábola de arriba, de abajo, perdón, x cuadrado menos 2, hasta la parábola que está en rojo, que vendría a ser la de arriba, menos x cuadrado más 4x más 4. Armamos la integral, ¿sí? El cálculo de la integral se los dejo de tarea, y en este caso da 64 tercios, ¿sí? Y ahora vamos a calcular en este ejercicio ya un volumen, por lo tanto ahora sí tenemos la función z, ¿sí? Ya no vale 1, sino que vale en este caso 4 menos i. Y por encima del recinto formado en el primer cuadrante, implica que solamente me interesa el primer cuadrante del plano XY, y por esta función. Graficamos y nos queda algo así, ¿sí? En el plano XY. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver si vamos a hacer una integral del tipo 1 o una integral del tipo 2. Entonces, en la integral del tipo 1, trazamos rectas paralelas al eje Y por cada uno de los puntos de intersección de estas funciones, ¿sí? Fíjense que nos quedan 4 rectas con respecto de x, y por lo tanto, para calcular este recinto por una integral del tipo 1, tenemos que hacer 3 integrales dobles, ¿sí? B1, B2 y B3. Ahora, si lo hacemos como una integral del tipo 2, a este recinto lo vamos a particionar en rectas que van a ser paralelas al eje X, ¿sí? Y en este caso, fíjense, solamente tenemos que hacer 2 integrales dobles. La complejidad del ejercicio, fíjense, es la misma para cualquiera de los dos tipos de integral. Por lo tanto, me conviene hacer solamente 2 integrales dobles y utilizar un tipo 2 en lugar de un tipo 1. Entonces, para poder hacer una tipo 2, necesito obtener el valor que va a tener I1, el valor de I2 y el valor de I3. ¿Sí? ¿Qué pasa con X? En el volumen 1, ¿sí? Mientras Y se mueve desde I1 hasta I2, la X se va a mover desde esta recta hasta esta recta, para encerrar ese recinto de B1. Es decir, de la recta Y igual a X, que en este caso en función de Y va a ser X igual a Y, ¿sí? Hasta la recta x igual a i más 6. En el caso del volumen 2, mientras i se mueve desde i2 hasta i3, es decir, desde 2 hasta 4, la x se va a mover desde esta recta, que vendría a ser la recta x igual a i, hasta esta función, ¿sí? Que vendría a ser
¿sí? X igual a y sobre 16 sobre y, ¿sí? Armamos las integrales dobles, ¿sí? Y una me va a dar 15 unidades de volumen y la otra, ¿sí? En este caso yo usé decimales, yo prefiero por ahí a lo mejor que usen los números más exactos posible. Yo supongo que en este caso les debe estar quedando un logaritmo de 2 en alguna parte, así que me gustaría si la dejan expresado en logaritmo de en vez de los decimales, ¿sí? Es mejor el resultado. Bueno, en este caso yo les puse el resultado en decimales, pero si lo pueden hacer con números exactos, mejor. Bueno, de tarea también les queda calcular, ¿sí? Estas dos integrales dobles, ¿sí? Para llegar a su resultado. Y finalmente vamos a calcular el volumen debajo del plano z igual a x al cuadrado, o sea, este es mi z, y por encima del recinto encerrado por y igual a x e y igual a x al cuadrado. Muy parecido al recinto que tuvimos al principio, nada más que ahora es un cálculo de volumen, ¿sí? Entonces, también tenemos una parábola vertical, en este caso, ¿sí? Así que lo que nos conviene es hacer directamente una integral del tipo 1. O sea, no dudar en este caso para no tener que trabajar con raíces de índice par, ¿sí? Entonces, calculamos los puntos, en este caso nos lo da el ejercicio de 0 hasta 1 para la x, y la y se va a mover desde la función de abajo, que es la parábola, hasta la función de arriba, que es la recta, ¿sí? Armamos la integral y en este caso nos da 1 sobre 20 unidades de volumen. ¿Alguna duda con respecto de integrales?